Bendiciones, amigos y amigas, hermanos y hermanas, que las bendiciones de nuestro Señor Jesús el Cristo lleguen hasta cada uno de ustedes. Vamos a ver un tema que he titulado El tiempo del fin. El tiempo del fin. Y eso lo hemos sacado del libro de Revelación o Apocalipsis. Para eso vamos a leerlo con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Dice la palabra y escrito está que el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Lo vemos en la parte B, en la parte final de Apocalipsis 12:12. Dice que Satanás ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Así dice Dios en su palabra y escrito está. Dice en el libro de Apocalipsis o Revelación capítulo 12, dice, el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Él sabe que le queda poco tiempo. Por eso ha descendido con gran ira. Bien, por eso ha lanzado su mayor ataque contra la iglesia y el mundo. Pero bien, amigos y amigas, hermanos y hermanas, permítanme hacer una oración primeramente que todo para que sea Dios quitando toda venda, toda ceguera, toda sordera espiritual que pueda haber en mí y que pueda haber en cada uno de ustedes que estén viendo esta enseñanza, este video en cualquier parte del mundo. Bien, amantísimo Padre y Señor mío, yo te doy gracias por permitirme de entrar ante tu trono celestial, estar delante de ti, Señor, y pedirte, Señor, que inclines tu trono, tu rostro, tus ojos, tus oídos y escuches nuestro ruego, nuestras súplicas, nuestras oraciones, Señor. Tú sabes que vengo yo solamente bajo el amparo de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo y a través del Espíritu Santo, el Espíritu, a pedirte, Señor, que quites toda venda, toda ceguera, toda sordera espiritual que pueda haber en mí y en cada persona, hombre o mujer, niño o niña que esté viendo esta enseñanza en cualquier parte de esta tierra, porque esta enseñanza se ve en la parte más lejana. Tu palabra dice, escrito está, Señor, en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 20, dice que no sois vosotros los que habláis, es Dios a través del Espíritu Santo, el Espíritu que habla en nosotros, y que así es tu palabra que sale de nuestros labios, no volverá vacía, sino que hará lo que tú quieres y será prosperada en todo lo que tú le has enviado, Señor. Bien, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, yo me quito para que seas tú dando este mensaje, esta enseñanza, porque tú me usas a mí como ese canal, como esa fuente de bendición para llevar este mensaje al mundo y a las naciones. Bien, hermanos y hermanas, entonces estábamos viendo que la palabra del Señor nos muestra que Satanás sabe que le queda poco tiempo, por eso ha descendido con gran ira. Bien, y por eso ha lanzado su mayor ataque contra la iglesia y el mundo, viendo la cantidad de abominaciones que se están haciendo a través en el mundo entero. Lo podemos ver a través de las redes sociales, la prensa hablada y escrita. Vemos lo que está pasando. Yo les comentaba en enseñanzas pasadas lo que sucedió en Medellín, Colombia, en la ciudad de Colombia, donde un juez casó a tres hombres, es una abominación, eso es una abominación. Entonces son cosas que realmente eso es absurdo. De todas maneras, vamos a la palabra del Señor, vamos al libro de Daniel, capítulo 11, versículo 37, y lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo. Dice de la siguiente forma: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Entonces miremos que estamos entrando en los últimos tiempos, estamos prácticamente en la pretribulación para entrar en la tribulación, y Satanás sabe que le queda poco tiempo. Ahora, la palabra nos muestra, y escrito está, dice la palabra del Señor, en el libro en la carta, la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, del 7 en adelante. Y podemos ver nosotros en el capítulo 9, en el versículo 9 dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces miremos que la palabra dice, inicuo, cuyo avenimiento es por la obra de Satanás, porque el mismo diablo sabe que le queda poco tiempo, pero ya tiene preparado para colocar ese gobierno del anticristo. Tenemos que hablarlo porque así es. Entonces miremos que es un gobierno que será netamente colocado por el mismo diablo, el demonio lo reprenda. Es cierto, como les he manifestado siempre, el diablo, el demonio lo reprenda, ya fue vencido en la cruz del Calvario por Jesús el Cristo. Él está bajo los pies de Cristo, bajo los pies de la iglesia, pero él aún no está cautivo, él está libre todavía. Entonces mirábamos nosotros aquí en esta parte y dice, del Dios de sus padres no hará caso. ¿A quién se está refiriendo? A ese hombre de pecado, al inicuo. Cuando se habla de inicuo se habla del pecado, de ese gobierno que colocará a Satanás allí, que es el mismo anticristo. Bien, dice, de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres. Quiere decir que este hombre es un hombre transgénero, porque esa es la palabra que se le está dando ahora al homosexualismo y al lesbianismo. Entonces nosotros vemos
que el lesbianismo, el homosexualismo, lo que le llaman transgénero, que yo siempre lo he manifestado, que es una mujer transgénero. Una mujer transgénero es una mujer con un pene, y que es un hombre transgénero. Un hombre transgénero es un hombre con una vulva, etcétera, etcétera. Eso lo estamos viendo. Entonces, si este hombre va a ser un transgénero, todo se tiene que dar para cuando llegue ese momento. Todo está dado, y todo está dado porque estamos viendo como todas las cosas las está cambiando. Bien, entonces digamos, dice, y no le haga caso del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, dice Dios en su palabra, y escrito está. Bien, sigamos. Entonces estamos viendo lo que es el tiempo del fin. Entonces estamos viendo que el enemigo, el mismo diablo, los demonios han lanzado ese gran ataque contra la iglesia, ¿sí? Antes de la segunda venida de Cristo. Más ataques vamos a sufrir, más cosas veremos que estarán pasando en todo el mundo, y es cuando más debemos mantenernos con Dios, no estando en otra parte, y no estamos en un mundo ocupado por nuestro enemigo, que es implacable. La palabra lo dice, está que el príncipe de este mundo, ¿quién es? El príncipe de este mundo es el mismo diablo, los demonios, que no lo reprenda. Los problemas de tu vida se resuelven, amigo y amiga, hermano y hermana, es de rodillas, se resuelven en oración. Eso lo vemos. Estamos viendo el tema que se trata de, del tiempo, del fin. Hay muchos que este tipo de mensajes no les gusta. Muchas personas no les gusta este tipo de mensajes. ¿Por qué? Porque dice que son mensajes muy escabrosos, que le meten miedo a la gente, que pareciera que no son del aliento y esperanza, etcétera, etcétera. No, pero nosotros tenemos que saber que preferimos que la gente sienta temor reverente a Dios y su palabra ahora, y no que después pierda su alma por causa de la ignorancia de este tipo de temas. Ahora, yo quiero decirles, amigos y amigas, hermanos y hermanas, la palabra del Señor nos muestra, y escrito está, que la ignorancia no es una bendición. Nosotros vemos que la ignorancia no es una bendición, no, la ignorancia no es una bendición. ¿Por qué? Porque la palabra dice, escrita, mi pueblo se ha perdido porque le ha faltado conocimiento, dice la palabra del Señor. Mi pueblo se perdió, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento, así dice la palabra, no porque no tuviera, sino porque realmente nunca investigó, nunca pidió la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Es por eso. Entonces nosotros vemos que la palabra del Señor dice, y escrito está, lo dice en Oseas 4:6, dice, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, no porque no tuviera, sino porque nunca pedimos la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu es porque actúan las personas, es en sus propias carnes, y eso no es debido, porque yo, para poder llevar este mensaje, esta palabra al mundo, a las naciones, lo primero que tengo que hacer es ser lleno del Espíritu Santo, pedir la dirección del Espíritu Santo, el Espíritu. Entonces nosotros miramos que cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Mateo 10:1, dice, Jesús les dio autoridad para echar fuera demonios. Aquí lo menciona como espíritus inmundos. También dice la palabra del Señor, y escrito está en el libro de Lucas 10:19, dice que Él nos ha dado la autoridad, dice la palabra. Dios, la palabra del Señor nos muestra y nos dice que Dios nos ha dado esa autoridad, ese poder. ¿De qué? Dice, Dios nos ha dado la autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del mal, y absolutamente nada os dañará, dice la palabra, que Él nos ha dado la autoridad, la potestad de hollar serpientes y escorpiones. ¿Por qué? Porque el mismo diablo, cuando el demonio lo reprenda, él comenzó en el libro de Génesis, comienza allí en el principio como una simple culebra, pero nosotros vemos ya en Apocalipsis, que en Génesis comienza la siembra, pero ya vemos que en Apocalipsis, cuando ya es la cosecha, nos encontramos que está ya la serpiente antigua. Ya es el mismo diablo, la serpiente antigua, así habla Dios en su palabra. Entonces vamos a la palabra del Señor, vamos al libro de Lucas, capítulo 21, versículo 26, dice, los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos, dice la palabra, las potencias de los cielos serán conmovidas, dice el pasaje bíblico con el que nosotros iniciamos esta cosa, cuando hablábamos nosotros de la palabra del Señor, hablamos de Apocalipsis 12:12, donde nos muestra Dios en su palabra, y escrito está, dice Dios en su palabra, que el diablo ha descendido con gran ira. ¿Por qué? Porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando las Sagradas Escrituras utilizan un lenguaje altamente figurativo, siempre lo hace para referirse a un juicio. Así habla Dios en su palabra. Y todo lo que está para acontecer en la tierra es precisamente esto, el establecimiento del gobierno temporal del anticristo.
Entonces, y todo lo del nuevo orden mundial, todo lo podemos ver. Entonces, la palabra del Señor nos muestra y escrito está, y lo podemos ver en la carta de los tesalonicenses, segunda carta, capítulo 7, dice, y lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la visión del Espíritu Santo, dice, y está escrito, porque ya está nació en el misterio de la iniquidad, ya nosotros yo lo he enseñado en otras enseñanzas pasadas, por cuando se dice que ya está nació, se está refiriendo a ese hombre de pecado, por cuando habla de iniquidad habla de pecado, solo dice que hay que a la presente quien lo detiene hasta que a su vez sea quitado en medio, y se refiere que es la iglesia del Señor a través de las oraciones. Por eso es que nosotros hacemos tanto énfasis en las oraciones o en la intercesión, porque cuando nosotros nos colocamos a interceder, nos colocamos delante de Dios y el hombre, pero también nos colocamos en línea con el mismo diablo. El Señor lo reprenda, porque Él no quiere o no va a querer que Dios bendiga a la iglesia. Bien, entonces nosotros miramos que la palabra del Señor nos muestra todas esas cosas, y nosotros tenemos que estar atentos a estas cosas. ¿Cómo podemos estar atentos? A través de la oración. Nosotros tenemos que orar. Bien, amigos y amigas, hermanos y hermanas, voy a hacer una oración. Simplemente les pido que contesten, repitan conmigo, amén así sea. ¿Por qué amén así sea? Porque Dios dice en su palabra, y escrito está, que ese es uno de los nombres de Jesús, es Cristo, y lo encontramos en el libro de Revelación o Apocalipsis 3:14. Bien, la palabra del Señor nos muestra y nos dice, y escrito está en el libro también de Apocalipsis o Revelación, dice la palabra del Señor, dice, yo estoy a la puerta y llamo, si tú abres tu corazón, yo entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Yo voy a hacer esta oración porque sé que Dios ha tocado tu corazón en estos últimos momentos, porque realmente lo que está pasando, ya estamos en los últimos tiempos, ya estamos en los últimos tiempos, lo podemos ver a través de la palabra del Señor y lo que se está aconteciendo, lo que se está dando, cuando podemos ver que realmente el homosexualismo, lo que realmente es el homosexualismo, el lesbianismo, todas estas cosas que le llaman hoy generación transgénero, está cogiendo una fuerza tremenda en el mundo entero. Lo podemos ver, lo que está pasando y lo que seguirá pasando. ¿Por qué? Porque como lo veíamos ahora en el libro de Daniel, capítulo 10:37, es un hombre que aborrecerá el amor de las mujeres, es un hombre que no le gustarán las mujeres, ese hombre de pecado que hablábamos nosotros aquí cuando hablamos en el libro de la carta de los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, decía, inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás. ¿Por qué avenimiento? Porque es el mismo diablo, los demonios, que los colocará allí, en ese lugar, como ese gobierno transitorio, y que será apoyado por ese falso profeta, por ese líder religioso que tiene mucho peso a nivel mundial. Bien, y el mismo Satanás. Bien, hermanos, entonces repitan conmigo, reconozco que estuve apartado de ti, pero hoy he venido, Señor, límpiame con la sangre del precioso Hijo amado Jesucristo, esa sangre que tú derramaste allí en la cruz del Calvario. Reconozco, Señor, que tú estuviste muerto en una cruz, pero que Dios el Padre te levantó entre los muertos. Por eso vivo. Abro mi corazón a ti para que seas tú entrando y haciendo de mí la persona que tú quieras que yo sea. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Bien, amigos y amigas, hermanos y hermanas, se han hecho esta oración, que yo sé que sí, porque Dios dice en su palabra, y escrito está, que Él va a ir viendo todos los que van a ser salvos a la iglesia, a la congregación todos los días, y hoy te ha tocado ese turno a ti, ese privilegio. La palabra del Señor nos muestra, y escrito está en la carta de los Efesios 5:27, que haces parte de esa iglesia sin mancha y sin arruga. Lo mismo lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1:12. Coloca tu nombre allí, yo quiero orar por ti, no desplaces tu cursor hacia abajo. Cualquier comentario sirve para la edificación de la iglesia. Les habló un servidor en Cristo, Milcea de Gómez, que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo del Cristo lleguen hasta acá ustedes donde quiera que se encuentren. Amén.